Lo que susurra la lluvia. Había llovido sin cesar durante horas. La tierra, antes seca y agrietada por semanas de calor, se había convertido en un lodazal espeso y oscuro, casi como si el suelo mismo estuviera tratando de devorar a quien se atreviera a caminar sobre él. Cada gota que caía del cielo golpeaba las hojas de los eucaliptos con el tono grave de un tambor, constante, obsesivo, como si alguien muy lejano y cruel marcara el tiempo hacia una ejecución. Ángel Valdés había llegado a esa parcela maldita por necesidad, no por elección. Tenía 42 años, la espalda arqueada por el trabajo, las manos gruesas y llenas de cicatrices. Lo había mandado su primo Óscar, el dueño de aquel pedazo de campo abandonado en las afueras de Curacaví, a unas 2 horas de Santiago. Su tarea era simple: quedarse un par de noches para vigilar que nadie robara el generador eléctrico o la escasa maquinaria oxidada que aún quedaba en el galpón. Pero desde que había bajado de la camioneta, justo cuando la lluvia comenzaba a caer, algo no encajaba. Primero fue el silencio, no el silencio habitual del campo, ese hecho de grillos, viento y lejanos balidos, sino un silencio que parecía hueco, como si la vida hubiese decidido esconderse bajo la tierra. Después fue el olor, un tufo leve, casi imperceptible, a sangre y pelo mojado. Ángel pensó que quizás era una vaca muerta en las cercanías. No quiso investigar, solo entró a la casa, cerró con doble llave y encendió la estufa. Pero ahora, 3 horas después, el fuego había muerto. La lluvia seguía golpeando como una amenaza persistente en el techo de calamina, y algo afuera se movía. Algo que no era humano. Ángel se había sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, cuando escuchó el primer ruido. No era trueno, no era viento. Fue un crujido sordo, húmedo, como si alguien, o algo, hubiese pisado una rama podrida muy cerca de la casa. Se quedó inmóvil, los dedos aferrando la taza, los ojos fijos en la puerta de entrada. El crujido se repitió, más cerca, más lento, deliberado. ¿Un animal? ¿Un perro callejero? ¿Un ladrón? La pregunta quedó suspendida, como una exhalación congelada en la garganta. La lluvia, mientras tanto, golpeaba con más fuerza. El tejado parecía a punto de ceder. Entonces se levantó, fue hasta la ventana que daba hacia el corral y, con manos temblorosas, levantó un poco la cortina. Nada. O eso pensó al principio. Pero al mirar de nuevo, justo al borde del cobertizo, vio algo que se apartaba de la luz débil de la luna. Una sombra que no caminaba como un hombre ni se deslizaba como un animal. Más bien parecía moverse entre ambos extremos, de forma irregular, a 4 patas, con las extremidades muy delgadas, casi como ramas negras que se flexionaban con demasiada agilidad. Ángel se apartó bruscamente de la ventana. Su pulso golpeaba con fuerza contra las sienes. En su mente, una palabra comenzaba a repetirse sin que él quisiera. Eso no es un zorro. Fue hasta el dormitorio, abrió la gaveta y sacó el viejo revólver oxidado que su primo le había dejado, por si las moscas. Lo revisó. Tenía solo 3 balas. No sabía si funcionaba, pero lo sostuvo con fuerza. Volvió a la sala, y fue entonces cuando el hedor lo golpeó como una bofetada, más fuerte, más pútrido que antes. Una mezcla de sangre coagulada, excremento, carne húmeda. Y venía desde adentro. No puede ser, murmuró. Avanzó, con pasos lentos, hacia la puerta trasera que daba al gallinero. Se acercó, puso el oído contra la madera. Silencio. Hasta que algo arañó desde el otro lado. Primero suave, después con furia. Ángel dio un salto hacia atrás. El arma temblaba en su mano. El picaporte se movió apenas, como si alguien, con uñas largas, intentara moverlo desde fuera. No fue un intento torpe. Fue inteligente, preciso. Y eso fue lo que lo hizo más aterrador. Por un momento, el mundo se redujo a 2 cosas: el tamborileo brutal de la lluvia y el leve tintineo metálico del picaporte. Después, ambos cesaron. Y el silencio volvió. Un silencio que ya no parecía vacío, sino lleno de respiraciones invisibles, de presencias sin nombre.
Ángel retrocedió lentamente, sin darle la espalda a la puerta. No se atrevía a parpadear. Cada sombra parecía viva, cada sonido un susurro que lo llamaba por su nombre desde la madera podrida, desde las goteras, desde el fondo mismo del campo. «No está lloviendo», se dijo, sorprendido. Miró por la ventana. La tormenta había cesado de forma abrupta, como si alguien hubiera apagado el cielo. Y entonces, lo vio otra vez. Esa cosa estaba más cerca. Ya no se ocultaba. Estaba parada, o agazapada, en medio del patio de tierra negra. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, que no venía de ninguna fuente de luz. Eran como carbones encendidos, como faroles en ruinas. Tenía el lomo arqueado, cubierto por una piel oscura y húmeda que parecía más reptil que mamífera. Las extremidades eran larguísimas, con dedos finos y terminaciones ganchudas, casi humanas pero distorsionadas. Lo que más le perturbó fue el cuello, largo y flaco, y el hocico como de cabra vieja, con colmillos torcidos que sobresalían incluso cuando no abría la boca. El chupacabras. No lo pensó, no lo razonó con acento agudo, solo lo supo. No como se sabe algo que uno aprende, sino como se sabe un recuerdo enterrado en la sangre, como una advertencia ancestral que susurra desde el fondo del cráneo. El revólver se le resbaló un poco entre los dedos. Y fue entonces cuando la cosa corrió. No hacia él, sino hacia el gallinero. Los alambres crujieron. Un sonido horrible de huesos quebrándose llenó la noche. Las gallinas, enloquecidas, cacareaban como si el infierno se hubiese abierto bajo sus patas. Ángel se acercó al ventanuco del costado y miró, con el corazón en la garganta. El chupacabras estaba dentro del gallinero. No lo había abierto, lo había atravesado, como si su cuerpo se desarticulara para pasar por espacios imposibles. Vio cómo desgarraba una gallina con los colmillos. No comía la carne, la sujetaba y, con un movimiento brutal del cuello, le abría el cuello y succionaba. Chupaba como si lo único que necesitara en el mundo fuera esa sangre caliente. Y luego la dejaba caer. 1, 2, 3. Un charco rojo se expandía entre las plumas. Ángel tragó saliva. Su mente le gritaba que se fuera, que corriera, que se encerrara en el baño y rezara. Pero sus pies no obedecían. Hasta que el monstruo levantó la cabeza. Y lo miró. Todo se volvió más lento. Ángel dio un paso atrás. Otro. Se tropezó con una silla. Cayó. El revólver se le cayó de las manos. Se levantó como pudo, corrió al dormitorio y cerró la puerta. Se escuchó un golpe. Otro. Las maderas del patio trasero crujían. El monstruo ya no se ocultaba. Ya no tenía miedo. Ahora venía por él. El picaporte giró, esta vez el de la puerta delantera. Después, el vidrio de la ventana del pasillo se quebró con un sonido seco, violento. El viento entró con furia, y con él, el olor a carne succionada y plumas rotas. Ángel encontró el revólver, lo cargó, temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Se quedó acurrucado en la esquina del dormitorio, apuntando hacia la puerta cerrada. Pasaron minutos. O quizá horas. Entonces, la voz llegó. Una voz gutural, lejana, como arrastrada por el viento. Ángel. Su nombre. Susurrado. No humano. No con palabras, sino con una imposición mental que caló hasta el centro de su alma. Ángel. Y luego, silencio. Cuando amaneció, el sol apenas rompía entre las nubes densas. La policía encontró a Ángel acurrucado bajo la cama, con el revólver en la mano y la mirada perdida. El gallinero estaba destrozado. 13 gallinas muertas, todas sin una gota de sangre. No había huellas, no había señales de ingreso forzado. Solo un olorcillo extraño, dijeron los carabineros, a fierro mojado y azufre. Ángel no volvió a hablar del tema, solo repetía, una y otra vez. No fue un animal, no fue un animal. Lo internaron por 6 meses. Y cuando salió, se fue a vivir solo al sur, a una cabaña cerca del lago Yanquihue. No volvió a aceptar trabajo alguno en parcelas ajenas. Pero todas las noches de lluvia, aún hoy, aunque hayan pasado años, él se sienta frente a la estufa encendida. Con la puerta cerrada, el revólver a mano. Y los ojos fijos en la ventana.
Porque sabe que, algún día, eso volverá. Porque el chupacabras no solo se alimenta de sangre, se alimenta del miedo.